Antes de ver este nuevo vídeo, permíteme hablarte de OneFootball, la aplicación líder del deporte rey. En OneFootball encontrarás noticias, resultados, clasificaciones, podrás buscar a tu jugador favorito y ver toda su información de la temporada, así como configurar notificaciones sobre tu equipo y tu selección nacional. En la descripción te he facilitado un link para descargarte la aplicación de manera totalmente gratuita. Copa del Mundo 1990. La selección argentina, vigente campeona mundial, inaugura el torneo ante Camerún. El conjunto africano sorprendió llevando la iniciativa del juego, aunque su fuerte presión sobre las estrellas argentinas le costaría la expulsión a Kana Billik. Sin embargo, pese a jugar en inferioridad, Camerún se adelantaba con un remate de cabeza de Oman Billik que se le escapaba de las manos a Pumpido. Con la albiceleste a la desesperada, Masín vería la roja tras una dura entrada a canilla, pero los leones indomables resistieron y lograban un histórico triunfo. Por su parte, Alemania Federal debutaría en el torneo ante la selección de Yugoslavia. Los germanos arrollaron y un zurdazo de Mateus inauguraba el marcador. Poco después, un centro de Breme lo cabeceaba Klinsmann al fondo de las mallas. Los yugoslavos acortarían distancias con un tanto de Josic, pero tras una jugada de garra y coraje, Lothar Matthäus lograba su doblete con un potente disparo. Finalmente, tras un fallo del portero Ivkovic, Rudi Völler completaba el póker alemán. La máquina germana encontraría una nueva víctima en los Emiratos Árabes Unidos. A la media hora, Völler mandaba el balón a la red. Minutos después, un cabezazo picado de Klinsmann entraba tras dar en la cepa del poste. Tras la reanudación, Mubarak metía a los Emiratos en el partido, pero justo en la siguiente jugada, Lothar Matthäus volvía a echar tierra de por medio. Después, un tremendo cañonazo de Bain y un gol de Völler en colaboración con la defensa redondeaba una nueva goleada de la Mannschaft. Tras su derrota ante Camerún, Argentina se juega su supervivencia ante la Unión Soviética. Al poco de comenzar, un fortuito choque de Pumpido con Olarticoechea dejaba lesionado de gravedad al arquero. En pleno clima de shock, el árbitro ignoraría una clara mano de Maradona dentro del área. Los argentinos respiraron aliviados y encontrarían el gol en un impecable cabezazo de Troglio. Los soviéticos, que se jugaban también la vida, se emplearon con dureza y Bessonov dejaría a su equipo con 10. Aún así, Goicoechea tuvo que emplearse a fondo para evitar el empate. A 10 minutos para el final, un despiste de la zaga soviética fue aprovechado por Burruchaga, dando a los sudamericanos una victoria fundamental. La albiceleste cerraría la primera fase ante la selección de Rumanía. Un córner botado por Maradona sería cabeceado a la red por Monzón. Pero el equipo rumano neutralizaría el gol por medio de Balin y Argentina accedería a octavos como uno de los mejores terceros de grupo por detrás de Camerún y la propia Rumanía. En su último partido del grupo, Alemania buscaba el pleno de victorias ante Colombia y un zurdazo de Littbarski en el minuto 88 parecía asegurar el triunfo. Sin embargo, en el último suspiro, Freddy Rincón batía a Illner y les daba a los colombianos un histórico pase a la siguiente ronda. En los octavos de final, Alemania Federal se tendría que enfrentar con Holanda, los actuales campeones de Europa. El encuentro fue jugado a una altísima intensidad y en el ardor de la batalla saltarían chispas entre Rudi Völler y Frank Rijkaard. Ambos jugadores terminarían siendo expulsados y de camino a los vestuarios el jugador holandés escupiría por segunda vez al delantero germano. Con 10 contra 10, Klinsmann remataba un centro de Butzball y desequilibraba la balanza. A partir de ahí, la Mannschaft inició un acoso total hacia la portería de Van Breukelen y a 5 minutos para el final, una rosca perfecta de Breme hacía el 2-0. En el último minuto, un penalti a Van Basten permitió a Koeman recortar distancias, pero Alemania consiguió amarrar su triunfo y celebraba una victoria trepidante. Brasil y Argentina protagonizarían el otro gran choque de la ronda. La canariña impuso su ley desde el primer minuto. Mucho más ambiciosos que unos desdibujados argentinos, los jugadores brasileños estrellarían hasta 3 balones contra la madera.
Sin embargo, pese a jugar con su tobillo izquierdo infiltrado, Maradona se sacó una jugada de genio para ceder a canilla y liquidar el encuentro. En un épico partido, el rey conseguía conservar su corona y se metía en los cuartos de final. Argentinos y yugoslavos, tras un empate sin goles, llevarían el partido a una dramática tanda de penaltis. Allí, a pesar del fallo inicial de Stojkovic, los posteriores errores de Troglio y Maradona dejaban al albiceleste contra las cuerdas. Sin embargo, Sergio Goicoechea se vestiría de héroe atajando los lanzamientos de Brozovic y Hatzibeyit, y los argentinos seguían vivos en el Mundial. Por su parte, Alemania Federal derrotaría a Checoslovaquia tras un penalti sobre Klinsmann, que Lothar Matthäus se encargaría de transformar. En las semifinales, alemanes e ingleses dejaron otro partido trepidante. Un espectacular vuelo de Hitler impidió un gol antológico de Gascoigne. Pero serían los germanos quienes se adelantarían, tras un disparo de Brehme que tocó en Parker y dibujó una parábola mortal. Los británicos supieron reaccionar con un gol pleno de habilidad de Lineker, que llevaba el encuentro a la prórroga. En el tiempo extra, Wödel estrellaba el balón en el poste, y en la última jugada del partido, Buchwald se encontraba también con la madera, por lo que el finalista se tendría que decidir desde el punto de penalti. En la fatídica tanda, el fallo de Pierce condenaba a los británicos. La Mannschaft por su parte no daría opción, y Wödel mandaba fuera el lanzamiento decisivo, que clasificaba a los alemanes para su tercera final consecutiva. En la otra semifinal, Argentina tendría que enfrentarse con los anfitriones del torneo. Los italianos se adelantaron en el marcador gracias al oportuno tanto de Schillaci. Pero las 7 vidas de Argentina en el Mundial aparecieron cuando Canilla cabeceaba la red el empate. En la prórroga, Goicoechea sacaba una mano salvadora en un envenenado disparo de Baggio, y el encuentro se iba a tener que decidir en los penaltis. Los lanzadores argentinos se mostraban infalibles, y Goicoechea agrandaría su leyenda adivinando primero el disparo de Donadoni, y después el último de Serena. Finalista de la Copa del Mundo, la Argentina llega a la final. El 8 de julio de 1990, Alemania Federal y Argentina, con todo el público en su contra, disputan en el Olímpico de Roma la final de la Copa del Mundo. El conjunto germano llevó la iniciativa, en una final en la que ambos equipos se mostraron profundo respeto. Pasada la hora de partido, una entrada de Monzón sería castigada con la tarjeta roja, pero Argentina conseguía defenderse bien y el partido parecía irse a la prórroga. Sin embargo, en la recta final, una caída de Böhler fue señalada como penalti. Andreas Brehme no desaprovechó la ocasión y batía a Goicoechea. Los argentinos desquiciados acabarían con 9 hombres tras expulsión de De Zotti, y con el pitido final, Alemania lograba tomarse su revancha de México 86 y era por tercera vez campeón del mundo.